Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a la serie Leemos la Biblia en un año. Aquí estamos para avanzar en nuestro desafío diario, para leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Y así avanzamos hoy en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo y capítulo 9 y 10. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te pedimos que nos hables y nos instruyas en tu perfecta voluntad. Señor Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el capítulo 9. Jesús continuó diciendo, en el mismo hilo del compromiso radical que le pedí en el capítulo 8 al final, de que si alguno quiere ser mi discípulo, tienes que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirle. Bueno, aquí sigue diciendo, Jesús continuó diciendo, versículo 1, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. Y ahora, algunos dicen que esta expresión tuvo que ver con el pasaje que sigue, que es la transfiguración, versículo 2. Y otros tienen que ver con el apóstol Juan, que vio en la isla de Patmos lo que fue la manifestación de la venida del reino de Dios de modo profético. Bueno, como sea, la palabra de Dios edifica igualmente. Entendamos todo o no entendamos todo. La idea es edificarnos y creer y consagrarnos cada día más al propósito del reino de Dios. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, «Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías». Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Me explico, ¿no? Estar allí, una manifestación de la gloria de Dios en cuanto a la transfiguración, la aparición de 2 seres que habían aparecido 1500 años antes y otro unos 800 años antes, uno que había sido arrebatado, el otro que había muerto y Dios lo había enterrado y no se supo más de él. Impresionante, estaban allí con Jesús y Jesús no era el hombre que conocían, se había transfigurado, su apariencia había cambiado. Bueno, no culpo a Pedro. A veces me siento muy identificado por ser también impulsivo o extrovertido. Creo que uno habla lo que no tiene que hablar, pero Jesús conoce Él nos formó, Él sabe cómo nos creó y por eso no lo reprendió a Pedro, ni mucho menos. Ahora dice así, luego, versículo 7, una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo a Él. Y sigue diciendo Dios, lo mismo hasta el día de hoy. Escuchemos a Jesús. Escuchemos a Jesús. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Mientras descendían de la montaña, Él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Así que guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. Entonces le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo, Elías ya vino, y ellos prefirieron maltratarlo tal como lo predijeron las Escrituras. Bueno, en otro pasaje paralelo dice que Elías fue Juan el Bautista. Fue Juan el Bautista, exactamente. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Versículo 14. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos.
Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido, como si fuera una convulsión. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y fíjense cómo dice el padre, ¿no? Después de ver a los discípulos que no pudieron, él le dice: ayúdanos si puedes. Y esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque Jesús le dice en el versículo 23, ¿cómo que si puedo? Fíjate vos, Jesús le está diciendo al hombre: ¿cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. ¿Cómo que si puedo? O sea, Jesús no solamente tenía poder y era el Dios encarnado, sino que también como hombre, él tenía que ser crédulo. ¿Me explico? Bueno, sí, pero es incoherente. Dios todo lo cree. Sí, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él tenía que no posicionarse como Dios, sino también como hombre. Era un ser humano y él le dice: ¿cómo que si puedo? Al que cree todo le es posible. O sea, puedo porque yo creo. O sea, sigan mi ejemplo, sean crédulos. No temas, cree solamente. Y así Jesús nos dice a nosotros lo mismo. Por eso hay circunstancias en nuestra vida que son límites, que nos posicionamos desde el punto de vista: Señor, ¿puedes ayudarme? Dios, ¿podés ayudarme? Y una y otra vez viene Jesús a mi vida diciéndome: ¿cómo que si puedo? No dudes de mí, no dudes de mi poder, no dudes de mi capacidad de providencia, no dudes, cree solamente, no temas, cree solamente, no permitas que el temor te haga disminuir en tu fe y tu confianza en el Señor, en su palabra. ¿Cómo que si puedo? Bueno, aquí está, ¿cómo que si puedo? Al que cree todo le es posible si uno cree. Y sigue diciendo, versículo 24. Al instante el padre clamó: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno: escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno, dijo, que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó una convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Esto es un caso impresionante. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó: esa clase solo puede ser expulsada con oración. Y otros pasajes involucran la oración y el ayuno, que son evidencias de una vida consagrada a Dios. Y cuanto más consagración, más fe, más convicción y más poder de Dios tenemos. ¿Es así, Rodo? En muchos casos es así, tal cual. Tiene que ver con el llamado, tiene que ver con la autoridad también. No es algo mecánico, no. Es algo que tiene que ver con una entrega y una devoción total a Dios. Jesús predice otra vez su muerte, versículo 30. Saliendo de esa región viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos.
Ellos no entendieron lo que le quiso decir, sin embargo, tenían miedo de preguntarle. O sea, no solamente no entendían, porque no entendían si era una metáfora, o sea, a esta altura Jesús era claro con lo que decía, pero también les hablaba con muchas metáforas o parábolas y luego se las explicaba. Y es comprensible la actitud de los discípulos, más allá de la dureza de su corazón que fue explícita y por eso no querían entender. Recuerden que ellos buscaban un líder que fuera líder de Israel también. Ellos no entendían el sacrificio, ellos no querían que muera, ellos querían que reine y que tenga un poderío sobre Roma y que sea el rey y ellos sean sus súbditos. Pero no era el propósito para ese tiempo, sí para luego, para la segunda venida de Cristo, y Él lo habló. Pero bueno, había, como hay en nosotros muchas veces, un conflicto interior donde no entendemos si se nos cruzan lo que a nosotros nos gustaría que Dios haga con lo que Dios sabe que debe hacer. Me explico, ¿no? Con lo que Dios sabe que debe hacer. Por eso Él hace silencio o no hace nada cuando nosotros queremos que haga o que hable. Bueno, mejor es descansar en Dios y esperar en silencio en Jehová, siempre, siempre. Lo más importante en el reino, versículo 33. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. ¡Fua! Les pinchó el globo, como se dice en Argentina, les pinchó el globo. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. Y todo el que me recibe no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre quien me envió. Está hablando del servicio, de la grandeza del servicio en el reino del cielo. Uso del nombre de Jesús, versículo 38. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. ¿Viste? Muy así clasista, como que si no estás conmigo sos contra mí. Pero fíjense qué dice, no lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caigan en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar al reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca se mueren y el fuego nunca se apaga. Pues cada uno será probado con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Fíjense, y está hablando de cuidar los detalles. ¿Por qué? Porque nosotros somos la sal de la tierra. Tenemos la cualidad de ser personas prudentes, sensatas, espirituales, de ser personas que están continuamente con la mirada en las cosas de Dios y tener sensibilidad y una ética de conducta que sirva para resguardar a este mundo. Pero si perdemos todo eso, ¿por qué? Por la búsqueda de la ambición, el deseo de más poder. Bueno, el contexto del pasaje habla de eso, ¿no? O estar luchando entre nosotros porque otros hacen algo y no están con nosotros y usan el nombre de Jesús y nos ponemos a luchar entre nosotros por cuestiones doctrinales, por cuestiones de gustos, de costumbres, de tradiciones humanas. ¿Qué pasa? Perdemos el propósito de ser la iglesia de Jesucristo. ¿Y eso pasa mucho? Sí pasa. Y cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Una iglesia que pierde la visión y el objetivo del reino de los cielos en la tierra, pierde su naturaleza, pierde su cualidad como iglesia del Señor y pasa a ser otra cosa y no sal.
y no sal. Y cuando la sal no sirve para nada, solamente es pisoteada por los hombres. Es una iglesia sin autoridad, es una iglesia sin ética, es una iglesia que no tiene testimonio, es una iglesia que termina siendo de tropiezo para otros, y mejor es que te des cuenta qué es lo que está mal y lo quites. Por eso dice tu ojo, tu mano, tu pie, que lo quites, lo que está mal, que lo quites para no perder esa inocencia, para no perder esa cualidad, esa pureza, esa ética de conducta cristiana, esa santidad, ese testimonio para ser de bendición y cumplir el propósito de la iglesia de Jesucristo en este mundo, que es ser sal y luz para esta tierra. Espero que se haya entendido, si no, déjame el comentario, la pregunta que tengas, pero es muy claro lo que quiere decir aquí de esta manera como intenté explicarlo. Vamos al capítulo 10 y capítulo final de la lectura de hoy. Título: discusión acerca del divorcio y del matrimonio. Contundente, dice así: luego Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más, las multitudes lo rodearon y él enseñaba como de costumbre. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús le contestó con otra pregunta: ¿qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él lo permitió, contestaron. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Ahora, déjenme decirles algo. A esta altura, cualquiera podía despedir a la mujer por cualquier cosa. ¿No le gustaba cómo cocinaba? Toma, la carta de divorcio, andate. ¿No le gustaba algo? ¿Dudaba de algo? Toma, la carta de divorcio, andate. Ahora, por la dureza del corazón, vamos a seguir leyendo. Dice: Jesús le respondió: Moisés escribió este mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Punto. Lo dejo ahí. O sea, no da opción al divorcio. Desde el punto de vista del propósito de Dios, por supuesto. Pero el hombre peca, el hombre maltrata, el hombre abusa, el hombre adultera. Bueno, frente a todo eso, tuvo que Dios permitir el divorcio frente a todo eso. Y luego que permitió el divorcio, las tradiciones humanas le agregaron muchísimas cosas más, causas para poder divorciarte. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo y él les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Listo. A otra cosa. Jesús bendice a los niños, versículo 13. Cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Dijo palabras de bendición. El hombre rico, versículo 17. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. ¿Y qué quiso decir con esto, Jesús? ¿Que él no era Dios? Sí, le está diciendo: quiero que entiendas esto. Al decirme maestro bueno, debes reconocer que yo soy Dios. Porque Dios es el único que es verdaderamente bueno. O sea, a cualquier maestro de la tierra dile solo maestro, pero no bueno, porque no hay un hombre justo, bueno sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces Jesús le dice: te advierto, si me dices maestro bueno, debes reconocer que solamente hay uno bueno y es Dios. Entonces, ¿reconoces que yo soy Dios? Es más o menos por ahí, ¿sí? ¿Se entendió? Igual fue un comentario al paso. Seguimos. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre.
Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Qué linda expresión. Sintió profundo amor por él. Lo miró y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. ¿Podés ponerlo en el comentario? Ponelo en el comentario. Así avivamos nuestra fe con la palabra de Dios. Con Dios todo es posible. ¿Estás en una circunstancia adversa? Ponelo en el comentario. Con Dios todo es posible. Y seguimos. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padres, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y habla de vocación, de servicio, de entrega. No tanto de posicionamiento, de yo soy el líder, sino de servir aún en lo secreto, para que nuestro Padre que hoy está viendo en lo secreto, luego nos recompensará en público. Jesús predice otra vez su muerte. Subían rumbo a Jerusalén, versículo 32, y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que lo seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Jesús enseña acerca del servicio a los demás. Versículo 35. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en los lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Él no escoge de esa generación, sino de toda la historia de la humanidad. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Una bronca. Así que Jesús los reunió a todos y nuevamente les habla de la grandeza del servicio. Y dice así, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Tremendo, tremendo.
Y terminamos con el versículo 46, donde es titulado Jesús sana al ciego Bartimeo. Dice así: después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¡Cállate!, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, que era la señal de que él era ciego. Como hoy en día uno ve con el bastón blanco a alguien y sabe que es ciego, es como que alguien tira el bastón, como diciendo: chau a mi ceguera, Jesús me va a sanar. Bueno, lo mismo. Así que llamaron al ciego, y él se le acercó a Jesús, dio un salto, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Tremendo milagro y manifestación de fe en Jesucristo. Al que cree, todo le es posible. Con Dios, todo es posible. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura de hoy, por supuesto. Y seguimos avanzando en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.